Buenas tardes, bienvenidos a todos. En el marco del ciclo que hemos titulado Encuentros con Pensadores, recibimos hoy con muchísima ilusión a José María Ridao, escritor y diplomático. Hoy, quizá más que nunca, necesitamos voces que alimenten nuestro espíritu crítico y que nos ayuden a desentrañar la complejidad del mundo de hoy, en el que es bastante fácil perderse. Nadie mejor que José María Ridao para iniciar esta serie de encuentros con pensadores de habla hispana, porque él es una de las voces más, yo diría, más ricas y maduras del pensamiento crítico en España, y lleva ya casi 20 años abordando en sus obras, en su ensayo, en sus novelas, los problemas del presente. La tensión entre barbarie y libertad, entre violencia y tolerancia, el papel político que se asigna a las ideas de cultura y civilización, la historiografía y el lenguaje, o el absoluto y la relación con la verdad, la razón y el progreso, son temas que él ha tratado, entre otros muchos. José María Ridao es licenciado en Filología Árabe y en Derecho. Como diplomático ha estado en diferentes países, ha sido embajador de España ante la UNESCO y actualmente es cónsul general adjunto de la Embajada de España en París. Para nosotros, José María, es una alegría, es un honor que estés aquí. Y además, en estos días que sabemos que han sido difíciles para ti, porque José María era muy amigo de Juan Goytisolo, que, como ustedes saben, acaba de fallecer en Marrakech. Un escritor que recordamos todos con admiración y respeto. Así que muchísimas gracias, José María, por haber hecho el esfuerzo con todos los problemas que has tenido tú estos días, por estar aquí hoy con nosotros en Utrecht. Y también quisiera agradecer a José, nuestro amigo José Cepeda, su colaboración y su iniciativa en la organización de este acto. José Cepeda es periodista, productor radiofónico, y fue, como quizás sepan ustedes, durante muchísimos años director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland. Actualmente él trabaja para Radio Media Naranja, que emitirá el vídeo de la entrevista que hoy le va a hacer a José María. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que disfruten de la entrevista de la noche. Cuando acabe, la entrevista durará más o menos 3/4 de hora. Luego pues hay un espacio para preguntas y cuando acabemos pues podremos conversar un poco más abajo con un vinito español. Así que muchísimas gracias a todos y que disfruten. Buenas noches. Voy a retomar palabras de la directora del Cervantes para reiterar un nombre como un recuerdo y como un homenaje. Juan Goytisolo, fallecido hace algunos días atrás, que fue tantas cosas buenas, una de las letras señeras de la literatura española del siglo XX, y entre otras cosas fue reconocido el año 2014 con el Premio Cervantes. En su discurso de galardonado dijo, entre otras cosas, que era imprescindible volver a Cervantes y asumir la locura de su personaje como una forma superior de cordura. Tal es la lección del Quijote. Al hacerlo, no nos evadimos de la realidad inicua que nos rodea. Nuestro invitado de hoy, José María Ridao, estuvo en el funeral de Juan Goytisolo. ¿Por qué era importante para usted estar en el sepelio? Bueno, muchas gracias, José. Quisiera, antes de responder a tu pregunta, claro, agradecer a Isabel y a todo el equipo del Instituto Cervantes el haberme invitado a participar esta noche en esta conversación. Es una conversación que quizá teníamos que haber tenido hace
algunos años atrás, pero bueno, por una serie de circunstancias pues no fue posible. Y también agradecerte a ti, José, que estés aquí después de una amistad de tantos años, que no conseguíamos recordar la fecha exacta de remota que era. Dicho eso, y entrando en tu pregunta, bueno, la razón para estar en el funeral, en el entierro de Juan Goytisolo, es que nos unía una amistad de casi 30 años. Yo conocí a Juan Goytisolo a raíz de un artículo que yo había publicado sobre el arabismo español y me llamó por teléfono invitándome a ir a verlo a su casa en París. La tarde en la que llegué a su casa recuerdo las primeras palabras que me dijo. Para mí siempre fue un maestro en la distancia, yo no lo conocía personalmente hasta ese momento. Y al entrar en su casa me dijo: mis libros ahora no están prohibidos como durante el franquismo, pero me sigo encontrando tan solo como entonces. Y pasamos toda la tarde conversando en la casa que compartía con Monique Lange. Y a partir de ese encuentro, para mi sorpresa, pues Juan Goytisolo me llamaba regularmente, cada vez con más periodicidad, una periodicidad más acelerada. Y progresivamente también descubrí que pasó del hablarme de usted a hablarme de tú. En una de las últimas conversaciones de ese periodo, Juan Goytisolo, recuerdo que me dijo, porque siempre que me llamaba para alguna cuestión, pedirme un libro, que le enviara a Marrakech o algo que necesitara. Y en esa conversación, ya hablándonos de tú, me dijo: no, llamo solamente para saber cómo estás. Y ahí fue donde ya descubrí que teníamos una amistad que se ratificó poco tiempo después cuando me pidió que fuera su albacea. Entonces me acepté con grave preocupación, porque es una tarea nada sencilla en una figura como Goytisolo, y por esa razón pues me pareció que era, por así decir, inevitable el estar el otro día en Larache, pues despidiendo a Juan y tratando de resolver los muchos problemas que conllevaba, pues en fin, su fallecimiento y todo lo que venía después. Ya yendo a lo nuestro, yo podría nombrar aquí algunos de sus libros: El vacío elocuente, Radicales libres, Apología de Erasmo, Weimar entre nosotros, La paz sin excusas, Filosofía accidental y tantos otros. Si bien es cierto que cada uno de estos libros trata temas específicos, lo cierto es que hay una corriente que los recorre a todos, unos principios que se reiteran en cada uno de los libros. Y esos principios tienen que ver con la defensa de la crítica, de la independencia intelectual, en contra de la violencia, a favor de la negociación y del diálogo, la búsqueda permanente de cómo vivir juntos en un mundo tan difícil como el de hoy, el respeto de los derechos humanos, la libertad de la persona, el pluralismo. Yo creo que todos los aquí presentes y otros que van a ver este video van a coincidir con esos principios, en términos generales. Sin embargo, no puedo dejar de contradecirme y decirle que hoy día hay personajes, seres humanos, que no creen en la palabra, que están en condiciones de quemarla en la plaza pública si tienen la ocasión, que la niegan a través de la mentira permanente, los hechos alternativos, como se ha dado en llamar, y que son capaces de buscar al otro para eliminarlo físicamente porque no coincide con sus ideas. ¿No teme usted que el humanismo salga maltrecho de esta situación con los muros que se levantan en su contra? Bueno, casi podríamos hacer un pronóstico que es inútil hacerlo, y es que el humanismo saldrá, por supuesto, maltrecho como ha salido siempre. El asunto es que las corrientes ideológicas que triunfan sobre el humanismo en sus diversas versiones, sea la versión erasmista, sea la versión liberal del XIX, sea en esta versión que hoy llamamos
humanista con todas sus consecuencias, como digo, estas corrientes que han triunfado sobre este humanismo tampoco han salido victoriosas. Es decir, lo que nos hemos encontrado es que siempre estamos en esa pugna que al final se reduce a algo muy elemental. Cuando en una sociedad constituida aparece un elemento extraño, sea en forma de extranjero, de trabajador inmigrante, de refugiado, la alternativa que queda es o integrarlo en el juego, por así decir, en democracia, o decir que nuestro juego es un juego esencial que no accede, al que no se puede acceder desde determinadas posiciones. Ese es al final el eterno retorno que se produce en el debate. En este momento lo que estamos es en la convicción de que el juego, de que la democracia es una democracia que no es capaz de incorporar, no hablo de integrar en el sentido que se habla de integrar la inmigración, sino de integrar con todas sus consecuencias a los elementos, por así llamar, extraños que aparecen por diversas circunstancias, y por tanto lo que estamos haciendo es definir esencialmente ese sistema. La paradoja es que al definir esencialmente el sistema democrático, lo que hacemos es negarlo. Lo que estamos es construyendo una especie de democracia sin pluralismo, una democracia que solo se puede gestionar de una manera para ser democracia. Pero la realidad final es que una democracia que no admite el pluralismo, que no admite más que una manera de ser gestionada, no es democracia. Por tanto, podemos pronosticar que efectivamente el humanismo va a quedar maltrecho, pero también podemos pronosticar otra cosa tan importante como esa, y es que la ideología contraria al humanismo no va a triunfar. Si hay un término que hoy provoca enorme preocupación, y me voy a referir concretamente al tema europeo, es el terrorismo. Lo vimos hace muy pocas horas atrás. Nos enteramos hoy que había fallecido ese joven que intentó salvarle la vida a otra. Y yo sé, por los artículos que he leído, que se dice con mucha frecuencia, mire, al final de cuentas, por terrible que resulte, las víctimas del terrorismo son escasas. Es cierto, pero también es cierto que el miedo es creciente y está ahí y no tiene visos de reducirse, por el contrario, de aumentar. Bueno, lo primero que hay que decir es que una sola víctima es todas las víctimas. Es decir, no podemos hacer diferencia en el número, porque entonces llegaríamos al absurdo de que el terrorismo con pocas víctimas es mejor que el terrorismo con muchas víctimas. Y esto es sencillamente un absurdo. Es algo indecente desde el punto de vista moral, pero es algo a su vez absurdo. Lo que sí que tenemos que ser muy conscientes cuando se aborda un fenómeno como el terrorismo es que estamos hablando de un execrable medio de actuación, no de un sujeto. Cuando digo esto, lo digo pensando en algunas estrategias que se han aplicado en el pasado, como esa estrategia de la guerra contra el terrorismo. No se puede hacer una guerra contra un método execrable de actuación, se puede hacer una guerra contra un sujeto, y con dudas y con las incertidumbres morales que crea, pero en cualquier caso no se puede hacer contra un método de actuación. En ese método de actuación lo que está ocurriendo una vez más es que se está produciendo una esencialización, es una ontologización del fenómeno, de tal manera que terrorismo es todo y es nada, y al ser todo y al ser nada nos coloca en una situación donde no podemos intentar comprender el fenómeno sin que se crea que lo que se está haciendo es tratar de justificarlo. Es muy importante, ante un método tan cruel, tan atroz de actuación, defender nuestra libertad diciendo: podemos hacer y debemos hacer todo el esfuerzo de comprender las razones, las causas, las sinrazones, las fantasías, en fin, el cúmulo de ideas que operan en el asesino. Tenemos que hacer ese esfuerzo justamente para combatir adecuadamente ese fenómeno, sin que por eso se nos diga jamás
que en ese esfuerzo de entendimiento, de explicación, de comprensión, de aprehensión, lo que estamos es justificándolo. Y lo que nos hemos encontrado muchas veces es exactamente que el discurso es una vez más coincidente con lo que decíamos antes, es o se está conmigo o se está contra mí. Frente al terrorismo, frente a esa plaga atroz, la peor estrategia es la de o se está conmigo o se está contra mí. Porque esos terroristas que asesinan ayer en Londres, hace algún tiempo en Madrid, hace tiempo pues en Francia, hace apenas 2 años, son terroristas que no hablan en nombre de nadie, hablan en nombre de sí mismos y de su fanatismo y de su programa político fanático. Y digo programa político, no programa religioso, programa político fanático. Y si hablamos de programa político fanático y no de programa religioso fanático, es porque las víctimas, entre las víctimas de ese método atroz y de esa crueldad, hay musulmanes, hay muchos musulmanes. Exactamente en Irán ha habido atentados, en el Cairo ha habido atentados, en Siria hay atentados. Por tanto, no podemos considerar que esas personas, esos criminales que dicen hablar y actuar en nombre de un colectivo como son los musulmanes, lo estén haciendo. No podemos admitirlo. Y por tanto, no podemos admitir que o se está conmigo o se está contra mí. El argumento es contrario. Estamos todos, la inmensa mayoría, contra ellos. Otro vocablo significativo de preocupación ciudadana es corrupción. Yo creo que se comete una tremenda injusticia cuando se toma la parte por el todo y se acusa a todos los políticos de ser corruptos. Y eso no es cierto, pero son muchos. El fenómeno de la corrupción yo creo que habría que centrarlo en algún lugar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España. Pero si miramos lo que ha ocurrido antes, a efectos de ver cómo luego se concreta en España, y hablo por ser mi país en primer lugar, por mi deber de hablar, como decía Bertolt Brecht, primero de lo que nos avergüenza y después de los demás. Si hablamos de eso, lo que tenemos que ver es que ¿qué se esperaba cuando se toma una decisión como es desregular el flujo internacional de capitales? ¿Qué se esperaba de una situación donde de los 3 mercados que se compone toda economía, que es el mercado financiero, el comercio de bienes y servicios y el mercado laboral, uno de esos mercados, el mercado financiero, queda sin reglas? Ninguna regla. Pasamos, algunos de ustedes por edad, como yo mismo, recordarán aquellos tiempos donde existía el delito de evasión de divisas. Es decir, el mercado estaba completamente intervenido. Y pasamos a una situación donde no es que haya otras reglas más flexibles, más liberales en el sentido correcto del término liberal, sino que sencillamente no hay reglas. ¿Qué podemos esperar de una situación donde el comercio internacional es un comercio cuya tasa de liberalización apenas ha variado desde la Segunda Guerra Mundial? Seguimos encontrándonos con que a grandes rasgos los productos industriales siguen teniendo más libertad de movimiento que los productos agrícolas. De manera que si ponemos una fábrica de zapatillas en Marruecos, las zapatillas pueden venir a Europa, pero no pueden ir los tomates marroquíes. ¿Y qué podemos esperar por último en una situación donde el mercado laboral internacional ha desaparecido del análisis económico? A tal punto que críticos de este panorama de la globalización como Stiglitz hacen una muy severa crítica y muy justa y muy pertinente sobre el tratamiento del flujo financiero y del comercio internacional, pero olvida el mercado laboral. Lo colocamos bajo una rúbrica cultural, de cuestión de civilizaciones, que es la inmigración. Bueno, ¿qué podemos esperar, como digo, de una situación internacional así? Pues lo que podemos esperar es justamente lo que de algún modo hemos encontrado en España, y no conozco tanto el caso holandés, pero sí algunos otros casos. Lo que hemos encontrado en España es que las débiles fracturas de una arquitectura
constitucional e institucional, gracias a este panorama internacional, se multiplican, se convierten en fisuras gravísimas, en grietas capaces de derribar el edificio. ¿A qué me refiero en concreto? Pues a que en la Constitución española hay una débil regulación de la financiación municipal y de la financiación de los partidos, que se va trasladando al resto del ordenamiento jurídico, de manera que es una regulación, como digo, débil, mal planteada. La situación que se produce es una situación de crédito barato, cuando deciden los bancos bajar la tasa, el porcentaje del precio del dinero, que lo que va haciendo es que los ayuntamientos que tienen una escasa financiación descubren, gracias a una ley del suelo que liberaliza la totalidad del suelo, que deja que trazando la raya de la urbanización, de la posible urbanización de un territorio aquí o aquí, pueden hacer rico a alguien. Ese hacer rico a alguien se hace primero de una manera alegal. En España, los promotores, al principio, lo que hacen es, a cambio de esa línea, sencillamente construir un polideportivo, construir las aceras que no pueden construir los alcaldes, comprar los camiones de la basura que no pueden llevar. Es una situación alegal, es un trueque, es alegal, no es ilegal, es alegal. Yo como alcalde hago la línea aquí y usted me construye, con el beneficio que va a obtener, lo que yo necesito. Pero como el crédito sigue desbocado, la situación que se produce es que, aparte de financiar el polideportivo y las aceras, ese promotor puede financiar al partido, que también está mal regulada la financiación de partidos. Como el crédito sigue y la burbuja inmobiliaria continúa, no solo se financia el polideportivo, las aceras, el camión de la basura, no solo se financia el partido, sino que al final el alcalde o el concejal de obras o el de deportes, hombre, yo que he hecho tanto por este pueblo y por este partido y por el progreso de este país, no voy a tener derecho a algo. Consecuencia, tenemos un fenómeno de corrupción, como digo, donde interacciona una fisura del sistema institucional con una realidad internacional establecida por la Revolución Conservadora, que es esta. El resultado, y con esto acabo, el tratamiento que le dan los medios de comunicación. Los medios de comunicación que en el caso de España se supone que están a la vanguardia de la denuncia de los fenómenos de corrupción, lo que descubrimos es que van a la retaguardia de los avances judiciales en corrupción. Es decir, solo se denuncian los casos de corrupción que ya se encuentran en el juzgado, porque es una filtración interesada o de un partido o de un juez estrella o de, en fin, diversas figuras vinculadas a esta cuestión. Entonces los medios de comunicación empiezan a dar, en el caso español, corrupción en Albacete, en Valencia, en Madrid. Parece que el país se nos cae entero, la corrupción está carcomiendo la totalidad del país. La realidad es mucho más sencilla. Estamos hablando siempre del mismo caso de corrupción, la financiación ilegal de uno u otro partido. Es igual que pensemos en uno o en otro, estamos hablando de la financiación ilegal de un partido, que en el momento que pasa la ilegalidad, pues conlleva lo que la ilegalidad conlleva, que es exactamente que mucha gente se beneficia alrededor. Todo esto lleva a que cuando uno sale de España y habla con personas en Francia, en mi caso, algunos historiadores dicen, bueno, claro, es que España es un país corrupto. No es por hacer una defensa cerrada de mi país, pero España no es un país corrupto. España tiene un grave problema de corrupción, muy localizado en el poder municipal, el poder autonómico y la financiación de los partidos y ese entorno. Frente a eso, lo que tenemos es una administración que es ejemplar, unos ciudadanos que en su mayor parte, clase media, pagan sus impuestos, un cuerpo de policía que, en fin, no le recomiendo a nadie que si le para un policía en la carretera para ponerle una multa por exceso de velocidad, trate de arreglarlo sobre la marcha, porque estoy convencido que acaba en la cárcel. Es decir, no es que estamos ante un país carcomido, estamos ante un país que tiene un problema grave de enormes dimensiones económicas, de corrupción en un ámbito muy limitado, y que la información que dan los medios
por depender de las filtraciones, lo plantean como si fuera, o sea, digamos, lo plantean como el salchichón cortado en tantas rodajas que parece que es todo lo que se cae. Y frente a eso, pues efectivamente, lo primero que cae es el aprecio de los políticos. Este discurso antiparlamentario, antipolítico, contra las instituciones, que solo nos lleva a atizar el fuego del que creemos estar huyendo cuando denunciamos lo que denunciamos. Señor Ridao, ya que estamos en España, último tema de mi parte, por lo menos, relacionado con su país. Todo hace suponer, de no mediar algo sensato, que hay algunos catalanes que se quieren cargar la Constitución de España y con ello al Estado español. Independientemente de ese propósito, ¿no es buena hora para revisar la Constitución española? ¿No es buena hora para hablar, por ejemplo, de federalismo, que no parece un futuro indeseado? Bueno, son muchas cuestiones en una sola cuestión. Empezando por la cuestión federal. Yo creo que las instituciones valen en la medida que son aceptadas. Las instituciones no son una revelación divina, ni son un producto inamovible de la historia o de una verdad trascendente. Son resultado de un pacto entre ciudadanos. Por tanto, si los ciudadanos actuales deciden que el pacto debe ser revisado en un sentido federal, yo creo que es perfecto. Pero en realidad no estamos hablando de eso cuando estamos hablando de las tensiones territoriales en España. Estamos hablando del procedimiento para ponernos de acuerdo en un nuevo sistema institucional o para no ponernos de acuerdo. Y mientras que unos hablan de un procedimiento para volver a ponernos de acuerdo en torno a las instituciones, otros hablan de un procedimiento para no ponernos de acuerdo en instituciones comunes. Tampoco pasa nada. Es decir, no creo que sea atroz que haya ciudadanos que digamos, trabajen políticamente por no ponernos de acuerdo en unas instituciones comunes. Pero una vez más, lo que hay que exigirles es la responsabilidad del procedimiento. Si eso lo pasamos del planteamiento genérico, por tanto, es una cuestión de procedimientos y mayorías, al problema concreto, lo que vemos de las iniciativas de algunos partidos en Cataluña no es que quieran imponer al resto de los españoles o al resto de España la independencia de Cataluña, es que se la quieren imponer a una mayoría de catalanes. Porque cuando los partidos que hoy defienden la independencia dicen tener un mandato del pueblo de Cataluña, hay que interpretar eso en sus correctas dimensiones electorales. El primer elemento electoral es que ningún gobierno, no ya el de Cataluña, sino tampoco el gobierno central, puede predeterminar el sentido que va a tener una elección. Eso está por ley. Es decir, no se puede decir, nosotros vamos a votar en unas elecciones legislativas en España, unas elecciones generales, pero el sentido va a ser sobre lo que salga de ahí va a significar, no, va a significar la elección del Parlamento, nada más. Y no puede el gobierno decir qué va a significar ese resultado. De algún modo, y con todo el respeto a la Generalitat de Cataluña, el gobierno de la Generalitat, cuando dice que va a hacer unas elecciones plebiscitarias en su origen, no está en sus competencias. Los ciudadanos, todos los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a que si votan unas elecciones al Parlamento catalán, lo que se elige no es lo que decide el gobierno que convoca las elecciones, sino va a elegir el Parlamento catalán. Primer punto. Segundo punto, ese Parlamento catalán no es que recibe un mandato del pueblo de Cataluña, sino que una mayoría de parlamentarios constituye, interpreta un mandato para dárselo a sí mismo. Y dado ese mandato, lo que llega a la conclusión es de que tiene que tomar una serie de medidas. Como digo, a mí no me parece alarmante que haya ciudadanos que deseen otra estructura política para el país, no es ya solo para su país, en este caso Cataluña, sino para el país en su conjunto, porque nos afecta a todos. No me parece alarmante.
Lo que sí me parece alarmante es una doble situación. Uno, que por un lado no se respeten los procedimientos electorales, legales, se decida cómo va a ser, qué sentido va a tener la elección, cómo nos damos un mandato, cómo ese mandato nos lo damos a nosotros mismos y decimos que es en nombre de los demás. Eso me parece preocupante, y me parece preocupante que por otro lado se trate de, una vez más, esencializar. Esto no es un problema entre Cataluña y España, es un problema donde todos los ciudadanos españoles estamos pensando qué hacemos con un sistema constitucional que es pactado, con unas instituciones que son pactadas por todos. Y en esto siempre me gusta citar una frase del presidente de la República, Manuel Azaña, respondiendo a Ortega y Gasset, cuando Ortega y Gasset le dice que el problema de Cataluña es un problema que hay que conllevar, porque, en fin, Cataluña es como un astro que gira por los cielos y que no tiene la tierra suficiente, en fin, gravedad para fundirlo. Y Azaña, pues ante aquel cúmulo de metáforas a las que tan dada era Ortega y Gasset, solo le dijo: mire, señor Ortega, aquí hemos venido a discutir un problema político. Y el problema político es qué forma adopta el Estado de la República en el territorio de Cataluña. En el momento en que todos los ciudadanos en España, incluidos los que viven en Cataluña, nos demos cuenta de lo que estamos discutiendo es qué forma adopta el Estado, si es que quieren poner en cuestión el Estado español, pero el Estado en el territorio de Cataluña, nos daremos cuenta que podemos tener opiniones completamente divergentes acerca del pasado, de la historia de unos, de otros, sobre el futuro, la construcción nacional, pero hay algo que no podremos evitar, que es discutir qué forma adopta el Estado en el territorio de Cataluña. Es una cuestión, una vez más, de procedimientos, donde los derechos de todos tienen que estar garantizados. Voy de lo particular a lo general nuevamente para retomar el tema de la democracia. Si bien es cierto que la democracia es una forma de convivencia en una sociedad, es bien cierto que uno de los momentos significativos, simbólicos de la democracia es la elección, el acto electoral por el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Hay numerosos ejemplos en la historia. Les cito, por ejemplo, a diversos dictadores latinoamericanos que después de sus dictaduras fueron elegidos por voto popular en elecciones libres en sus respectivos países. Hitler fue elegido por el voto popular. El señor Trump fue elegido por el voto popular. ¿Se equivoca el pueblo a veces en elegir a sus gobernantes? Bueno, si eso fuera así, podríamos aplicar lo que recomendaba Bertolt Brecht, que es que disolvamos al pueblo, ¿no? Si se equivoca. Pero lamentablemente no creo que nos esté dado. Una vez más, esos son hechos. Estamos descubriendo que muchas veces se toman decisiones electoralmente que en ocasiones hasta los propios que han propiciado con su voto esa decisión sienten alarma sobre lo que ha ocurrido. Pero yo creo que frente a eso lo que hay que analizar una vez más, como decía, frente al terrorismo, siendo un fenómeno completamente, obviamente distinto, estamos hablando de un proceso electoral, lo que se trata es de intentar comprender. Y yo creo que hay algo muy importante en estos momentos, y es que no nos estamos dando cuenta que el populismo, por situar estos fenómenos en esa palabra, es inseparable del sensacionalismo en la prensa. Son dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda que no solo la podemos ver hoy. En un libro tan apasionante como Técnicas del golpe de Estado, de Curcio Malaparte, hace un análisis de cómo Mussolini efectivamente utiliza la prensa sensacionalista a su favor. Por tanto, antes de disolver al pueblo, lo que debemos preguntarnos es cuáles son los instrumentos que han fallado, no para que se produzca esa elección, sino en la información que ha llevado y en la conformación de la voluntad que ha llevado a esa elección. Y ahí, como les digo,
lo que se apunta claramente es el deterioro gravísimo de los medios de comunicación. No ya por la crisis económica, que sin duda influye, no vamos a decir que no influye en los medios que tienen dificultades económicas, no ya por las nuevas tecnologías que permiten a cualquiera hacer correr un bulo, no ya por ninguna de estas razones, sino porque faltan directamente a su deber. Y su deber es tratar de aplicar la deontología periodística hasta sus últimas consecuencias. Les pondré un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo. Albert Camus, del que siempre se dice era un gran periodista y un gran escritor, yo personalmente considero que era un gran escritor, sencillamente, tiene un momento en su carrera como periodista en Argel donde un funcionario del servicio de trigo y del trigo en Argel, un funcionario francés, le escribe porque lo han encarcelado acusándolo de corrupción, de haber manipulado el precio de la compra del trigo, y esta persona, Odd se llama, el señor Odd le escribe a Camus diciendo: la última esperanza que me queda es usted, soy inocente, no consigo por ningún lado hacer valer mi inocencia, y solo me queda recurrir a usted y que usted me crea. Camus se pone a investigar y llega a la conclusión de que Odd es inocente, que Odd es víctima de intereses más altos que su posición como funcionario, que efectivamente están lanzados a la corrupción, a la manipulación del precio, a pagar lo que no pagan y a recibir lo que no debían recibir, etcétera. Y Camus emprende la defensa cerrada del señor Odd. Cuando finalmente es liberado después de mucho esfuerzo, lo que se puede hacer es el balance de la actitud periodística de Camus y compararla con lo que ocurre hoy. El señor Odd había sido condenado por una serie de instancias judiciales que, en connivencia con la prensa argelina, habían creado un clima de opinión interesado para ocultar a los verdaderos responsables de la situación que él era inocente. Ese clima de opinión lo señalaba como, digamos, culpable. Y Camus va analizando, investigando al margen completamente del proceso judicial. Es él el que pone en cuestión el proceso judicial. Si analizamos con lo que ocurre hoy, lo que veríamos es que los periodistas lo que irían es a informarse al juez estrella de turno, que le filtraría el secreto del sumario. Si no se lo filtra al juez estrella, se lo filtraría el responsable del partido político que tiene acceso, y por tanto el periodista sería portavoz del clima de opinión que se necesitaba para condenar a Odd y librar a los verdaderos responsables. Esta situación es importante subrayarla, porque esta situación no es una situación concreta y específica, que también las hay, injusticias de este tipo. El agregado de todas estas situaciones es que los británicos votan la salida de la Unión Europea por razones que son cuando menos dignas de discusión, por decirlo de manera suave. Los norteamericanos consideran estar sometidos a unas presiones y a unas dificultades que cuando menos habría que poner en cuestión, y así uno detrás de los casos. ¿Por qué no se ve la situación de la prensa? Por algo muy sencillo, porque cuando uno mira en 360 grados, alrededor en 360 grados, el único punto que no ve es el punto en el que él está. Hoy la prensa es el punto de mira que gira en 360 grados. Voy a insistir en esto. No, yo creo que usted tiene razón cuando dice de que la prensa tiene una gran responsabilidad en la situación. Sin embargo, a mí me gustaría agregar lo que considero un déficit democrático, y es el desentendimiento de los ciudadanos. Es decir, tenemos democracias, pero nos faltan demócratas. Con otras palabras, la gente está acostumbrada a sus derechos, pero hace tabla rasa de sus deberes. Y yo creo que
habría que mirarse también, digamos, en el alma propia de cada ciudadano, cuál es la responsabilidad que tiene en la situación que estamos viviendo. ¿O usted no está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Haría algún matiz. Pero sí, estoy de acuerdo. Yo creo, y personalmente creo, en el compromiso con el sistema democrático y el estar alerta ante situaciones, en fin, que acaban disolviendo el sistema democrático. Porque no interpretar las agresiones, o sea, interpretar que solo nos vamos a movilizar en defensa del sistema cuando hay una agresión flagrante, es esperar, en fin, cosas insospechadas. No es así como suceden las cosas. Por más que nos hagan creer con tantas películas, ahora lo comentaremos, si no, como hay tantos biopics, no sé si se han dado cuenta ahora que todas las novelas, las películas son todo biopics, que son como una especie de santoral laico donde nos convencen de que es así como hay que actuar ante las agresiones extremas. Bueno, eso, digamos, esas agresiones extremas no se producen hasta el último momento. En ese sentido, es en el que haría el matiz, en el sentido de que yo creo que el sistema democrático también tiene que dar lugar a algo elemental, que es que la libertad se defiende ejerciéndola. Es decir, cada vez que un ciudadano ejerce su libertad, no tiene que además decir, y me comprometo en ejercer la libertad, es sencillamente ejercerla. El problema es que muchas veces, y aquí es donde empieza ese deterioro que digo, los ciudadanos que tienen la ocasión o la oportunidad de participar en el debate público no ejercen la libertad, sino algo que queda en una zona gris, en una zona difusa, que es se exhiben ejerciendo la libertad. No es que la ejercen, es que se exhiben ejerciendo la libertad. Y al exhibirse ejerciendo esa libertad, lo que ocurre es que no ejercen la libertad. Dicho de otra manera, si nosotros cogemos los casos que se han denunciado de corrupción en España, si uno sale diciendo todos los políticos son corruptos, son absolutamente deleznables, si se hace eso, parece que se está ejerciendo la libertad. En realidad, uno se está exhibiendo ejerciendo la libertad. Porque ejercer la libertad significa decir, nuestro sistema constitucional tiene debilidades que han sido explotadas de esta manera, que tienen el riesgo de avanzar en esta dirección, que se deben corregir de esta manera. Eso es ejercer la libertad. Ejercer la libertad es no asumir un clima de opinión generalizado sobre, en fin, unas fechas recientes, un partido político en España se le pide la abstención para poder formar gobierno el partido más votado, se le pide como única salida. Ese mismo partido más votado estaba constituyendo la mesa del Congreso con una mayoría que no se decía. Consigue aprobar los presupuestos del Estado con una mayoría que parece ser que no se podía conseguir, y por eso había que exigir al partido de la oposición que se abstuviera. Eso es exhibirse ejerciendo la libertad. Ejercer la libertad es decir, mire, ningún presidente del gobierno, ningún candidato a la presidencia del gobierno en España ha pedido al partido de la oposición que se abstenga. Ni siquiera Calvo Sotelo a pocos días del golpe de Estado, sino que completó su mayoría mediante la negociación. Eso es ejercer la libertad. Lo otro, como digo, es exhibirse ejerciendo la libertad. Y el resultado de eso es, efectivamente, que no tenemos unos ciudadanos operando activamente en el sistema democrático, lo cual no significa que no salgan en defensa del sistema democrático, que estoy convencido que saldrían, sino que no están ejerciendo la libertad fundamentalmente. Yo llego hasta aquí por mi parte y le voy a ofrecer a ustedes la palabra para dar una ronda de preguntas, de comentarios con nuestro invitado José María Rivado. A ver. Buenas tardes a ambos por la entrevista, gracias por ella. Bueno, mi pregunta es quizá una pregunta muy manida, no por ello menos relevante. Y además creo que José María está especialmente indicado, es una persona especialmente indicada quizá para responder o para dar alguna pista.
Mi pregunta es, bueno, ha hablado sobre el humanismo, sobre quizá el declive del humanismo. Mi pregunta es sobre cuál es el futuro de Europa, quizá no tanto de la Unión Europea, sino de lo que desde hace 200 años, 300 años asociamos, ¿no? A la idea de Europa, al pluralismo, a los derechos humanos, a la democracia en el mundo de los próximos 50 años, ¿no? Yo voy a hacer 33 años en agosto, creo que me he pasado media vida oyendo que Europa está en crisis, y lo cierto es que quizás sea así, pero en los últimos años uno sí que tiene la impresión, ¿no?, que entre desarrollos recientes en Estados Unidos, no hace falta que los mencione, pero también, ¿no?, el creciente auge de este tipo de autoritarismo, no sé, neosoviético, vinculado a Putin, etcétera. Europa empieza, no sé, a estar atenazada, ¿no?, en un cierto, sándwich del que quizá parece más difícil, hacerse oír, ¿no?, y ejercer una voz que se vincule con esos valores fundacionales y con esas ideas asociadas, a la Ilustración, etc. Entonces, mi pregunta es sobre qué pronóstico le ve a Europa en los próximos 50 años y si le ve algún tipo de pronóstico de dónde va a venir ese aliento, ¿no?, de movimientos centristas a la Macron, de izquierdas radicales, de socialdemocracias refundadas milagrosamente. En fin, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por considerarme lo que yo a mí mismo no me tengo, que es capacitado para... Mira, a mí hay una frase de Karl Kraus que me parece muy oportuna en estos tiempos y que yo procuro recordarme a mí mismo con frecuencia, y es que la enfermedad que más prolifera es el diagnóstico. Estamos enfermos de diagnóstico. Y esto que en Karl Kraus parecía una boutade, es algo más serio que una boutade, en el sentido de que estamos con ese diagnóstico permanente, estamos creando una forma nueva de nihilismo, una versión nueva del nihilismo. Nihilismo en el sentido ruso, nihilismo en el sentido de Turgenev. Iván Turgenev, en su novela Padres e Hijos, habla del nihilismo como de aquel movimiento ideológico que solo se preocupa de destruir lo que hay sin saber lo que viene después. Entonces, parecería que si hacemos pronósticos no estamos incurriendo en el nihilismo, y a mi juicio sí es una forma de nihilismo, en el sentido de que cada vez que hacemos un pronóstico del tipo: en el 2047 las sociedades, habrá sindicatos o no habrá sindicatos, o habrá periódicos en papel o no habrá periódicos en papel, o la Unión Europea será de esta manera o será de esta otra, el único efecto que estamos consiguiendo es deslegitimar lo que tenemos. En nombre de por dónde va a evolucionar la sociedad, la construcción europea o el futuro del Mediterráneo, lo único que estamos haciendo es privar de legitimidad a lo que tenemos. Por tanto, frente a la pregunta de qué va a ser de la Unión Europea, yo creo que hay que sustituirla por otra, y es por dónde no transigimos, no debemos transigir en lo que está ocurriendo en Europa. Y a mi juicio hay que decir, no podemos transigir por el trato dado a los refugiados. No podemos transigir por el tratamiento que venimos dando hace años desde la Directiva del Retorno a los trabajadores extranjeros. No podemos transigir porque millones de personas, un porcentaje altísimo de europeos, estén por debajo del umbral de la pobreza. No tenemos que hacernos grandes pronósticos de lo que es Europa, deslegitimando lo que hoy tenemos, sino al contrario, tenemos que coger esos valores fundacionales y denunciarlos allí y en este momento donde están siendo violados. No podemos que en nombre de la eficiencia económica nos desentendamos de la suerte de las personas sin empleo. No podemos en nombre de la defensa del euro olvidarnos sus efectos en Grecia. No podemos olvidarnos en nombre de la necesidad de constituir instituciones europeas más fuertes, que los ciudadanos quieren decidir sobre esas instituciones. Todo eso es, a mi juicio, lo que nos hará europeos y podría salvar a la Unión Europea. Hacer un pronóstico sobre si sobrevivirá o no, me parece que es evitar la pregunta fundamental, y es
¿estamos o no estamos comprometidos como ciudadanos ante esta cuestión? Y ahí enlazo con algo que preguntaba José, con algo que planteaba, y es, los ciudadanos deben estar comprometidos, deben estar... Aquí estamos viendo casos donde efectivamente los ciudadanos no es bastante con ejercer nuestra libertad. Es necesario que digamos no. No, un refugiado no es un inmigrante y un náufrago en un barco en alta mar no es un inmigrante. No podemos aplicar a los náufragos en alta mar las leyes de extranjería, sino las leyes del mar. Es decir, tenemos que hacer toda una defensa de nuestros valores, no en nombre del futuro de Europa, sino de la Europa que tenemos hoy y que queremos preservar. Quería preguntarle a José María Ridao, siguiendo este asunto de los refugiados y los inmigrantes. Hoy leía yo en la prensa, como parte de la actualidad holandesa, que el alcalde de Rotterdam, que es de origen marroquí, está proponiendo concretamente poner una cuota de inmigrantes o de refugiados aquí en Holanda, que no se puede seguir admitiendo la llegada de inmigrantes. Él es socialdemócrata, es de origen marroquí y ha revuelto la arena política holandesa proponiendo pues, cuotas al estilo que se hace en Canadá o en Australia. Luego también sabemos, evidentemente, que en Francia, en las elecciones presidenciales, en el Brexit y aquí en Holanda, el 15 de marzo pasado, un gran tema, el gran tema de las elecciones ha sido la inmigración, el tratamiento de la inmigración, tanto de refugiados como de inmigrantes ilegales. Entonces, retomando otra vez lo que decía el alcalde Abu Taleb de Rotterdam, hay que poner un umbral de tolerancia en Europa para la llegada de inmigrantes, porque aquí en Holanda todos los políticos están diciendo que en los próximos años va a haber millones de africanos llegando a Holanda. Esto lo han leído aquí todos mis compañeros holandeses aquí en el auditorio. Esto es el tema que plantea Wilders aquí en Holanda. Es el gran tema del futuro para la constitución del gobierno holandés en los próximos años. ¿Hasta qué punto tiene Holanda que tolerar inmigrantes? Y lo mismo se ha planteado en Francia, en Reino Unido, etcétera. Es decir, ¿hay un umbral de tolerancia o tenemos que seguir con las convenciones internacionales que no ponen límite? Bueno, una vez más es una pregunta que engloba muchas. La primera cuestión es, cuando hablamos de cuotas de inmigrantes, si lo analizamos con un lenguaje, por así decir, normalizado, lo que estamos proponiendo es que, como decía, en el mercado, en la economía internacional, los tres mercados, flujo financiero, mercado de comercio de bienes y servicios y mercado laboral internacional. Lo que estamos diciendo es que hay que intervenir el mercado laboral internacional. O sea, estamos diciendo para el mercado laboral internacional aquello que ya vimos que fracasaba en la Unión Soviética, aplicado al comercio de bienes y servicios, que también decía el Soviet Supremo, lo que necesitamos es tantos millones de anoraks, necesitamos tantos millones de botas, tantos millones de coches, y se hacía una economía planificada que nos daba como resultado, como se pudo ver, el desastre. Bueno, ese principio de economía planificada que se vio fracasar nos parece que es una solución si lo aplicamos en nuestros sistemas democráticos al mercado laboral. ¿Por qué nos puede parecer que es una solución cuando sabemos de entrada que digamos, la planificación no funciona, sino que lo que funciona es el principio liberal, el juego de oferta y demanda? Y, en definitiva, la libertad de movimientos de las personas. ¿Por qué nos parece que puede ser así? Pues la razón por la que nos puede parecer así es que estamos tratando de resolver, cuando se proponen cuotas o medidas de esta naturaleza, estamos tratando de resolver un proceso a través de una medida. Un proceso solo se revierte con otro proceso. Es decir, exagerando, si la cuota agrícola con los países del norte de África se liberalizara, en los países del norte de África saben hacer invernaderos exactamente igual que lo saben hacer en el sur de España. Exactamente igual. La única diferencia es que si el invernadero está en el sur de España, su mercado es Europa. Si está en el norte de África, su mercado es el norte de África. Por tanto,
tenemos que ser conscientes de que lo que estamos enfrentando con esta llegada masiva de trabajadores extranjeros es un proceso tomado y fomentado y desencadenado por decisiones políticas, no ante un hecho. En ese proceso es muy llamativo que la discusión se centre un poco, como ocurría por otras razones, en la cuestión europea. Si esto sigue así, habrá millones de africanos que vengan. Claro, si fuera un tema baladí, podríamos decir una broma, y es que alguna vez se acabarán los africanos. Pero esto no es un asunto de broma y por tanto no podemos gastar ese tipo de bromas. Pero lo que sí podemos decir es, ¿y por qué lo saben? ¿Por qué saben que vendrán millones de inmigrantes? ¿Por qué vienen los inmigrantes? ¿Para pasearse en Europa? Vienen porque hay empleo. Y si hay empleo legal, vienen a un empleo legal. Pero si el empleo es ilegal, vienen a un empleo ilegal. Por descontado, eso se puede resolver con medidas o se puede intentar resolver con cuotas. Pero hay otras decisiones que se pueden tomar. ¿Por qué se decide perseguir esta inmigración ilegal como si fueran, o esta inmigración masiva, como si los ilegales fueran las personas y no la actividad? Para que me entiendan, es como si en el Imperio Romano se intenta perseguir la esclavitud persiguiendo a los esclavos. No, se trata de tomar decisiones que lo que nos permitan es perseguir las actividades. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, frente a la llegada de trabajadores extranjeros, podemos cerrar las fronteras, con lo cual hay que incrementar las medidas de policía, o podemos incrementar la inspección laboral para ser conscientes de que todo trabajo y todo trabajador se encuentra en situación de legalidad. No son las personas las ilegales, son las actividades. Y por tanto, si alguien contrata a una persona que no está en condiciones de ser contratada porque ha entrado ilegalmente, lo que estamos es ante una contratación ilegal. Lo que nos encontramos, en definitiva, es que ese proceso lo perdemos de vista porque en vez de perseguir la contratación, el trabajo ilegal, lo que convertimos es en ilegal a los trabajadores. Como digo, todo esto podría acusarse, y yo entiendo que se acuse a una posición como la que estoy expresando, que no resuelve el problema, que los trabajadores seguirán llegando. Pero la respuesta que hay que dar es, muy bien, tratando de resolver ese proceso a través de, si me permiten, golpes de efecto, lo que estamos es destruyendo nuestras propias libertades, nuestro propio sistema democrático. ¿O es que en el sistema democrático podemos declarar ilegales a las personas? Podemos declarar ilegales las actividades. En definitiva, ¿qué políticas se pueden inspirar frente a esta situación? Pues una política donde trata el proceso como proceso. Es decir, no se trata de tener el flujo financiero desregulado, el comercio más o menos liberalizado internacional y el mercado laboral intervenido. Se trata de tener una economía en equilibrio. Es decir, se trata de tener las regulaciones precisas y las, por así decir, las válvulas precisas para que las personas puedan optar en libertad. No se trata de impedir venir, sino de que si existe una oferta y una demanda, se encuentren. Para eso, como digo, los ciudadanos tenemos que decir muchas veces no a unas agresiones muy concretas al sistema democrático. Y estas agresiones consisten justamente en eso, es decir, no se puede, en este caso concreto, declarar ilegales a las personas. Un detalle más. No ganó la señora Le Pen en Francia, no ganó el señor Wilders en Holanda, pero sacaron muchos votos. Y lo sacaron, y aquí retomo sus palabras, porque lograron convencer con su discurso, de una manera bastante sencilla, que los inmigrantes son una amenaza para el bienestar de los pueblos europeos o para sus respectivos pueblos. Es decir, en Holanda triunfa el discurso del señor Wilders porque logra convencer a sus votantes que están en peligro porque les van a quitar su bienestar, les van a quitar su trabajo. ¿Cómo se combate eso?
se combate con discurso político. Es decir, hablar de que la llegada de personas que además participan en unos casos de la seguridad social, pero en muchos otros no, por temor y por diversas razones, es decir, que ponen en riesgo un sistema democrático, me parece que es fácilmente demostrable que no es así. El problema es que desde hace años los partidos democráticos han aceptado el terreno de juego de los partidos populistas. Han dicho, bueno, la mejor manera de combatir electoralmente a estos partidos es tomar las medidas, ser más duros que ellos en el discurso frente a la amenaza que levantan y, por tanto, pues legitimar ese discurso. Hay que decir algo muy claro: instalados en el discurso populista, quienes vencen son los populistas. No hay alternativa a eso. Pero lo que está falseado es el discurso populista. No es verdad que los países europeos estén asediados por los trabajadores extranjeros. No es verdad que los trabajadores extranjeros sean una amenaza. No es verdad que la inseguridad se haya multiplicado exponencialmente en nuestros países. Que haya climas de opinión que están diciendo que la inseguridad se ha incrementado, que nuestro sistema está en riesgo, que son un peligro, sin duda. Pero el deber de los ciudadanos, y en concreto el deber de los intelectuales y el deber de los medios de comunicación, es no atender a los climas de opinión, sino atender a los hechos. Si no hay otra consulta, yo voy a dar por terminado este acto, agradeciendo a José María Ridao que haya llegado a Holanda, tratándolo de tú en el último segundo, porque efectivamente somos amigos de mucho tiempo, y agradecerles a ustedes que hayan participado de esta reflexión colectiva sobre la realidad que nos ha tocado vivir. Yo quisiera despedirme, no haciendo publicidad, sino dando una sugerencia que, si la siguen, creo que van a concordar conmigo que no estoy equivocado. De todos los libros, que son varios de Ridao, yo les recomiendo Apología de Erasmo, pero no porque sean ustedes holandeses o que estemos en Holanda, sino porque el título dice mucho de la tolerancia, de la actualidad, de la realidad que se vive en estos momentos. Es un libro muy asequible, además de su lectura muy, muy sencilla, y creo que vale la pena. Apología de Erasmo, de José María Ridao. Muchas gracias a la directora y al Instituto Cervantes por la ocasión de habernos permitido conversar esta noche.